Emprender, crecer, modernizarse en el mundo empresarial. Casos de éxito. Conozca las experiencias de las empresas que han crecido acompañadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Casos de éxito. Una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Casos de Éxito, una serie radial que resalta las historias de los empresarios antioqueños que han crecido en los últimos años y quienes han acudido a los servicios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En esta ocasión estaremos hablando con Daniel Gómez, gerente de la empresa Terrabocado. Daniel, dándole la bienvenida a este programa y agradeciéndole también por aceptar esta invitación. Quisiera que habláramos un poco de a qué se dedican ustedes. Cuéntenos un poco cómo es la comercialización del aguacate, el proceso de tecnificación de cultivos. Cuéntenos en qué está compuesto, mejor dicho, ese portafolio de servicios que ustedes ofrecen. Hola, muchas gracias por la invitación. Te cuento, Terrabocado hoy es una compañía que brinda servicios a productores de aguacatejas, principalmente pequeños y medianos, apoyándolos en la compra de su cosecha y nosotros aprovechándola una parte para hacer comercialización de fruta fresca y otra parte para hacer transformación. Es una solución integral a los productores. Sin embargo, a raíz de un montón de dificultades que hemos enfrentado en temas de calidad, de logística y otras situaciones, hemos creado una nueva línea de negocio que se llama Tecnificación de Cultivo, en la que brindamos acompañamiento a los productores, les prestamos servicios logísticos, les prestamos canastillas, les vendemos equipos para hacer una buena cosecha y post cosecha, lo que al final nos garantiza a nosotros y en general a la cadena productiva que tengamos fruta de excelente calidad. Bueno, el nombre de la empresa es Terrabocado. Esto tiene implícito una historia. Quisiera que nos contara un poquito de qué se trata y cómo llegaron ustedes finalmente a identificar este nombre para la empresa. Bueno, Terrabocado surge hoy como una historia, pero al principio, incluso cuando necesitábamos ponerle un nombre, cuando estábamos participando en algunos concursos de emprendimiento, requerimos un nombre para llamar el proyecto. Y en una noche empezamos a pensar y dijimos, bueno, Terrabocado, la unión de dos palabras. ¿Por qué dos palabras y por qué esas? Terra, porque nosotros consideramos que lo que nos brinda la tierra y la tierra en Colombia debe ser una buena alternativa para llevarlo a los mercados internacionales. Entonces es la unión de dos idiomas, italiano e inglés. Avocado es aguacate en inglés. Y simplemente tuvimos una decisión, ¿será que le ponemos dos A's o una sola A y quedó en una sola palabra Terrabocado? Nos parece que es una palabra bonita, chévere y al final nos ha servido para llamar al proyecto. ¿Y desde hace cuánto inició la empresa? Bueno, la empresa como tal constituida está apenas desde el 2011, desde finales de 2011. Fue un requerimiento por haber participado en unos concursos de emprendimiento en los que uno de los requerimientos era constituir empresas legalmente. Es uno de los temores que muchas veces pasa cuando tenemos un negocio. ¿Será que me meto, aparezco ante la Cámara de Comercio, aparezco ante la DIAN, me van a empezar a cobrar o no? Pero al final es un primer paso que hay que dar para empezar a construir formalidad. Pero el proyecto, como trabajando con aguacate, llevamos desde 2007 más o menos. ¿Y cómo empezó a gestarse esa idea de emprendimiento? Es decir, ¿en qué momento o por qué llega usted a decir voy a crear empresa, quiero crear empresa y me voy a ir por esta línea de los aguacates? Bueno, esto nació incluso, si recordamos más atrás, estábamos varios compañeros estudiando ingeniería mecatrónica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y teníamos que hacer un proyecto que sirviera para algo, o sea, una máquina que fuera automática, que hiciera algunas cositas. Y en ese momento un compañero, que lastimosamente hoy ya no está en Terrabocado, Alejandro Benjumea, dijo, yo tengo un amigo que tiene un cultivo de aguacate con aguacates muy pequeños, nos dijo que podíamos pensar en hacer algo interesante con esos aguacates. Empezamos a buscar en el mundo y vimos que había algunas empresas que estaban empezando en ese momento, apenas desde 2006, 2005, en Nueva Zelanda y Chile, que estaban trabajando en aceite de aguacate. Y nosotros dijimos, bueno, qué interesante sería meternos en eso. Y digamos, durante toda la universidad empezamos a construir una máquina chiquita, un piloto, para una máquina para extraer aceite de aguacate.
con eso nos empezamos a meter en el mundo del aguacate. Conocimos a algunos productores, algunos líos, algunas dificultades que afrontan muchos productores, y ahí empezó todo, ahí empezó la historia. Bueno, cuéntenos ahora entonces esos aguacates con los que ustedes trabajan, ¿de qué regiones de Colombia vienen? ¿Ustedes también han pensado cultivarlos, los cultivan o simplemente por ahora continuarán pues como con esa alianza con los productores? Siempre está en la mira poder hacer un cultivo propio, pero hoy hay mayores dificultades de productores pequeños y medianos que tienen problemas para la comercialización, que tienen dificultades logísticas, que de pronto algunas alcaldías o gobernaciones incluso les regalaron algunos árboles, y la verdad no los saben manejar. Entonces creo que hoy el foco y donde Terrabocado podría tener un mayor impacto es en apoyar a esos productores pequeños y medianos para que ellos logren hacer unas buenas prácticas de cosecha y post cosecha, incluso de producción, buenos parámetros de calidad que nos permitan incluso con ellos exportar su fruta. Hoy lastimosamente la mayoría de pequeños y medianos productores no exporta su fruta, pero podríamos lograr que ellos lo exportaran en métodos de asociatividad en los que ellos entiendan la posibilidad gigante que hay en el mercado internacional. Y estos productores principalmente, digamos que los productores de Terrabocado hoy el 60% son del oriente de Antioquia, pero también hay algunos productores que están en el norte, en el suroeste, otros en el departamento de Caldas. En general el eje cafetero tiene buenas producciones, Cauca, Valle y digamos que toda la zona andina de Colombia tiene posibilidad de producir aguacate, porque nosotros trabajamos con el Hass, que hoy domina el mundo. El 95-98% de la producción, de la comercialización de aguacate en el mundo es de la variedad Hass. Esta variedad que es relativamente nueva para Colombia, pero que es el aguacatico que es un poco más pequeño, tiene la piel un poco arrugada y se vuelve negro cuando está maduro. Un gran indicador para no tener que tocar todos los aguacates en el supermercado. Aquí en Colombia, ¿cuál es entonces ese aguacate que más se ve y que se consume? Colombia hace más de 200 años, o mucho más incluso, tiene bosques silvestres de aguacate. Incluso los Montes de María, toda la serranía del Perijá, toda esta zona tiene 20.000 hectáreas o más tal vez de aguacates, que son árboles gigantes, que son un bosque nativo. Ahí la función principalmente es de personas recolectoras, no hay tantos cultivadores. Pero ese aguacate llega a las plazas de mercado y es el aguacate que normalmente vemos en las esquinas, en los semáforos, en la calle, en los supermercados, que son aguacates grandes, lisos, piel bonita, que son brillantes. Son aguacates más bonitos. Visualmente. Sí, son bonitos. Pero estos aguacates tienen un contenido de grasa muy inferior al Hass. Y la grasa del aguacate es una de las grasas más saludables, incluso tiene mayores propiedades que el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces previene enfermedades cardiovasculares, favorece la prevención del cáncer, incluso por ataque de radicales libres y un montón de situaciones que genera el aguacate. Entonces por esas razones el aguacate Hass, que tiene mayor contenido de grasa, tiene una textura un poco más agradable, ha sido el rey en el mundo. Pero en Colombia es menos del 30% de la producción y es menos del 20% del consumo. Hoy la gente sigue prefiriendo, tal vez por tradición, los aguacates grandes, partir el aguacate, guardar la otra mitad en la nevera. Ese tipo de prácticas empiezan a desaparecer en el mundo porque se procura un mejor aprovechamiento de los recursos. Y si compras un aguacate que es un tamaño personal, te lo puedes comer tú y no tienes que guardar nada más en la nevera. Pero eso cambiará. Bueno, o mejor dicho, antes de que ustedes ya empezaran con todo ese tema de la formalización de la empresa, ¿ustedes conocían lo que era una cámara de comercio y lo que ofrecían o no tenían ni idea? Y cuando ya se acercaron a registrar la empresa fue que empezaron a conocer todos los servicios que desde la cámara se ofrece para el beneficio de los empresarios. Pues yo conocí algunas cosas más porque mi madre también ha montado varios negocios. Pero como te mencionaba al principio, muchas personas tienen ese temor del registro en la Cámara de Comercio. Y incluso para muchas personas sigue siendo todo un misterio la diferencia entre persona jurídica y persona natural. Si yo soy comerciante o la empresa existe y es comerciante, la división del patrimonio. Eso nos ha tocado aprenderlo, realmente no lo conocíamos bien en detalle antes de la Constitución.
Y creo que aún hoy siguen habiendo muchas cosas y servicios que todavía entro a la página de la Cámara de Comercio y me entero que tienen. Recientemente me enteré de unos descuentos en software, de un software que nosotros actualmente usamos, que siendo afiliados a la Cámara de Comercio y siendo renovados no tendríamos unos descuentos adicionales. Entonces todos los días hay servicios nuevos, yo creo que es una cosa infinita, pero es muy interesante. Bueno, ahora hablemos un poquito de cómo está constituida la empresa. ¿Cuántas personas hacen parte de Terrabocado? ¿Qué profesionales tienen? Cuéntenos un poquito cómo se conforma el talento humano. Bueno, actualmente Terrabocado estamos en una etapa de planta piloto. Seguimos siendo, en este momento, nuestra planta tiene unos 300 metros cuadrados de cuartos fríos y bodegaje y planta de producción de pulpa, pero sigue siendo una planta piloto de evaluación del modelo. Nosotros tenemos actualmente en planta 7 personas y otras 10 personas que nos apoyan en la comercialización de aguacate Hass. Y los socios somos actualmente 3 socios directamente de la compañía, y en un proyecto reciente acabamos de añadir 2 nuevos socios para el proyecto de desarrollar el consumo nacional de aguacate Hass en Colombia. Ustedes participaron en Alianzas para la Innovación, del cual hablaremos un poquito más adelante, pero con esa participación identificaron que tenían que ir creando nuevos puestos de trabajo, ¿o esto fue ya, digamos, un proceso más independiente? Pues tiene que ver realmente. El tema de alianzas productivas, yo creo que tal vez la Cámara de Comercio es una de las pocas entidades en este momento en Colombia que entiende un poco más el concepto de innovación, que no tiene que ser la innovación del producto superestrella, maravilloso, difícil de vender, como lo es, por ejemplo, el aceite de aguacate, con el que nosotros nacimos. Es un producto que, si bien es muy interesante o novedoso, no necesariamente es innovador, porque no promete ventas, porque no rota, porque es difícil, porque tiene muchas dificultades. Entonces, cuando empezamos a conocer el proyecto de Alianzas por la Innovación, nos sirvió un montón ese aterrizar el concepto para hacer algo que en realidad genere impacto y nos permita un posicionamiento mayor en el mercado. Bueno, y después de esa participación entonces, y además teniendo en cuenta que cuando uno ingresa a la página de ustedes se encuentra la siguiente frase: innovación en la cadena agroindustrial del aguacate. Entonces cuéntenos ahora para ustedes, ¿qué significa innovación? Bueno, en realidad la innovación para nosotros hoy significa aquellas labores que se pueden materializar en procesos, en productos, en gestiones diferentes, gestiones comerciales, que nos permiten solucionar problemas que el consumidor aprecia y por las cuales paga. Cosas sencillas como, por ejemplo, madurar bien un aguacate. Si tú vas a un supermercado y quieres almorzar aguacate y tienes aguacates verdes, no los vas a comprar. Tienes que tener aguacates maduros para el almuerzo. Y el aguacate no es una cosa que uno pueda madurar en 10 minutos. Entonces, cosas como procedimientos de maduración, como mejores estrategias de comercialización, como el mismo aprovechamiento de pulpa, darle vida útil a la pulpa de 2 años, por ejemplo, cuando a la mayoría de personas se les oxida el aguacate en unas pocas horas después de que lo abren. Ese tipo de cosas son relativamente sencillas, pero nos generan una buena percepción del consumidor y el consumidor paga por eso. Entonces, cuando logramos esos pequeños cambios y encontramos los problemas en los que la gente pierde dinero, podemos hacer pequeñas situaciones, pequeños procesos, cambios en las actividades que nos permiten capturar el mayor valor posible de ese consumidor. El consumidor se queda contento porque consigue un aguacate de excelente calidad por 1.000 o 2.000 pesos la unidad, que sigue siendo barato, y nosotros garantizamos una correcta maduración, garantizamos una menor pérdida en deshidratación, una menor pérdida en pudrición, y al final le entregamos al productor una mayor paga por su fruta. Hoy Terrabocado paga alrededor de un 30 o un 40% más que lo que pagan los principales comercializadores de aguacate de la plaza de Medellín o incluso Bogotá. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Daniel Gómez, gerente de la empresa Terrabocado, una de las entidades que nos cuenta su historia de crecimiento y participación en los servicios y proyectos ofrecidos por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Casos de éxito.
una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bueno, Daniel, cuéntenos ahora cómo se enteraron ustedes finalmente de ese proyecto de Alianzas para la Innovación. Ustedes participaron en la cohorte del año 2014. Cuéntenos cómo llegan ustedes a ser parte ya de este proyecto. Nosotros llegamos a Alianzas por la Innovación porque tenemos una trayectoria desde el nacimiento de participar en todo lo que encontremos que nos permita aprender. Entonces fue así como participamos en varios programas de emprendimiento con la Alcaldía de Medellín, con la revista Dinero, y así fue como llegó, nos enteramos por internet que existía Alianzas por la Innovación y empezamos a participar con una gratificante sorpresa de que en realidad podíamos entender el concepto de la innovación bien, porque habíamos tenido muchísimos inconvenientes con la comercialización del aceite de aguacate, por ejemplo. Y así nos enteramos y nos metimos y empezamos a aprender un montón. Bueno, y con lo que ustedes aprendieron, definitivamente considera que los empresarios deben estar pensando permanentemente en implementar procesos de innovación en las empresas. Yo creo que sí. Se debe implementar permanentemente procesos de innovación, pero entendiendo el concepto de innovación en el que todas las labores tienen que conducir a un éxito en el mercado. O sea, el mercado tiene que ser el que te dé los parámetros de la innovación, no simplemente hacer innovación por hacer productos raritos o curiositos, como nosotros los llamamos. Es como mucha gente nos pregunta, bueno, ustedes pueden aprovechar un montón la cáscara, la semilla, un montón de cosas. Sí, es cierto, podríamos hacer colorantes, podríamos hacer pesticidas, hemos hecho muchos experimentos, pero terminan en productos que hoy lastimosamente no tienen potencial de mercado interesante. Entonces se termina gastando demasiados recursos en cosas que el mercado no valora. Entonces, una vez soluciones tus problemas de mercado y los mercados conozcan y aprecian en realidad el producto, podrás direccionar todas las labores de investigación, desarrollo y al final innovación enfocadas a conseguir un buen tamaño de mercado. Y el tamaño de mercado y la percepción del mercado es la que te dará mayores posibilidades de crecer. Bueno, el crecimiento de ustedes precisamente se puede identificar en el aumento de las ventas que han tenido. Por ejemplo, en 2012 tenían unas ventas aproximadamente de 4 millones y ya para 2015 superaban los 100 millones. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese crecimiento, qué factores les han permitido a ustedes incrementar esas ventas, si han tenido exportaciones y a qué países. Bueno, justamente a raíz de que nosotros empezamos, ya constituimos empresa a finales de 2011 no vendimos nada, pues casi nada. Después de 2012 casi nada tampoco. Después de que gastamos bastantes recursos en difundir el aceite de aguacate, en intentar entender, hicimos muchas degustaciones en Medellín y Bogotá de aceite de aguacate y no logramos vender. Entonces, después de que empezamos a validar los procesos, conocimos por qué paga el consumidor, qué aprecia del aguacate, nos dimos cuenta que la gente utilizaba el aceite de aguacate para el pelo, para las manos, para un montón de cosas, más que para utilizarlo en la ensalada. Entonces, entender muy bien esa cultura y esas tradiciones de consumo de los colombianos nos llevó a poder desarrollar nuevos protocolos y estrategias de comercialización. Es así como nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de formalización de las ventas de aguacate en la calle. Todos hemos escuchado, tal vez los que vivimos en Colombia, que en las calles gritan aguacate, aguacate maduro, y eso no es nuevo, pero estas personas tienen muchos problemas en desconocimiento de la fruta, en cómo manejarla, en cómo madurarla, en las pérdidas que tienen. Muchos hemos encontrado en el centro de Medellín, ya después a las 5 de la tarde, estas mismas personas vendiendo, ya rematando el día porque no pudieron vender, porque no saben cómo guardarlo para el día siguiente. Y esas cosas nosotros las hemos visto como oportunidades de mejora. En realidad el proyecto que actualmente tenemos incluso es con la Alcaldía de Medellín, con un programa de Medellín Solidaria en el que formalizamos las ventas en la calle y nos permiten darle un mejor ingreso al productor, un mejor ingreso a las personas que no tienen otra forma de empleo y que al final aprenden un montón de la fruta. Entonces este crecimiento nos ha apalancado, sin embargo seguimos siendo muy chiquitos todavía. Hoy nuestra planta, que es una planta piloto, hoy exporta exclusivamente a Estados Unidos. Estamos intentando desarrollar mercado europeo y tenemos muchos clientes que nos dicen, listo, mándeme pulpa.
pero nuestra capacidad todavía es pequeña. O sea, esta planta, que es una planta piloto, está hecha para hacer 12 contenedores al año. 12 contenedores al año es muy poquito frente a una empresa peruana o chilena chiquita y mediana en la industria del aguacate, porque estas plantas están diseñadas en Perú y en Chile para producir unos 300 contenedores al año y nosotros estamos en 12. O sea, seguimos siendo todavía demasiado pequeños, y un cliente, por chiquito que sea en Europa, nos dice, bueno, mándeme siquiera un contenedor por mes. O sea, que yo tengo pulpa solamente para un contenedor en el mundo, para un cliente en el mundo. Entonces, los primeros pasos después de hacer esto es realmente montar una planta un poco más grande, pero una vez validemos muchos protocolos que hay que hacer todavía aquí. Esta planta requiere aprender a madurar bien aguacate, a conservar aguacate, a procesar, a congelar, y eso requiere un tiempo. Ese tiempo de aprendizaje todavía posiblemente nos tarde un año más, en el que después iremos seguramente a una bodega 5 o 6 veces más grande que esta, pero tendremos que ir paso a paso. Bueno, Daniel, ya estamos llegando al final de nuestro programa, y para cerrar quisiera que le dejáramos un mensaje a esos emprendedores que están iniciando por este camino de crear empresa. ¿Qué les podríamos decir para que finalmente esos identificaciones de mercado, de nuevas oportunidades de negocio, sean para ellos también un caso de éxito? Yo quisiera cerrar tal vez con 2 frases que me han marcado, porque yo soy ingeniero mecatrónico y tengo una maestría en gestión de tecnología, pero trabajo con aguacate. Muchas personas incluso lo ven y se ve en Colombia como un producto ordinario, de la calle, de los semáforos, de las esquinas. Pero hay 2 frases que a mí me han marcado en esta trayectoria, y una es que el producto termina siendo lo de menos. O sea, el producto es una mercancía para conseguir y para capturar valor de los consumidores, pero los procesos y la estructura y los contactos y el relacionamiento y todo ese montón de cosas terminan siendo mucho más importantes que el producto. Y en segunda instancia, yo creería que uno debería no enamorarse de su producto, o sea, intentar seguir lo que el mercado le dice. O sea, el mercado en realidad es en lo que uno debería gastar más tiempo. No vender lo que uno quiere vender, sino lo que le quieren comprar, porque ahí es donde en realidad están los poderes de crecimiento. Y muchas gracias por la atención. Bueno, Daniela, a usted también muchas gracias por recibirnos y por contarnos toda la historia de Terrabocado, y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Casos de Éxito.